Good morning, everyone, or good evening if you are in Australia or New Zealand. Thank you for joining our second online conversation. Buenos días y buenas tardes a todos, dependiendo del lugar en que se encuentren. Y gracias por estar aquí en este segundo día de estos 16 días de activismo. Yo me llamo Matilde, soy la directora y voy a moderar este encuentro de hoy. Y antes de empezar, les voy a proporcionar algunas informaciones técnicas. Como ya saben, nuestros intérpretes les van a proporcionar una traducción simultánea en 4 idiomas, es decir, español, francés, italiano y alemán. Los canales de interpretación son a disposición tras clicar el icono como forma de mundo ahí abajo en la pantalla. Por el momento les pedimos de apagar sus micrófonos y después les daremos la palabra al final de los discursos de nuestros relatores. Podemos empezar. Sigue habiendo historias de abusos contadas por cristianos, pero en realidad aún son muy pocas. Algunas se centran en temas menos conocidos y sobre comportamientos abusivos que a menudo ocurren dentro de la misma iglesia. Por lo tanto, hablamos de abusos espirituales y de conciencia. Y no se puede entender cómo puedan verificarse estos abusos en el interior de la iglesia, pero probablemente no se habla mucho de estos abusos porque no todos los reconocen o ni siquiera los consideran un problema. Ahora, es importante entender cuán difícil es para las personas entender lo que están viviendo y cómo esto representa un abuso espiritual. A menudo, este fenómeno ocurre de manera poco clara y que no se puede entender muy bien, sobre todo por las víctimas. Y en las primeras etapas pueden ser manipulaciones de varios tipos y hasta llegar a ganarse la confianza de una persona. Hablamos, por supuesto, de problemas relacionados con el voto de obediencia y a menudo llevan abusos de poder y traumatismos increíbles. Por lo tanto, ¿cuándo es que se verifica un abuso espiritual? ¿Qué es lo que se considera como abuso espiritual? Yo estoy segura de que nuestras reladoras de hoy en día nos ayudarán a comprender mucho mejor de lo que estamos hablando. Pero para empezar a este punto, es preciso echar un vistazo al vídeo que hemos preparado. Es un vídeo didáctico sobre los varios que ya preparamos con la doctora Rocío Figueroa, que está con nosotros hoy en día, junto con la doctora Dosing Reisinger. Cada uno de estos vídeos se ha centrado en varios aspectos de la vida religiosa y nosotros esperamos que les podrán ayudar a las jóvenes religiosas a reconocer las situaciones de abuso. Por lo tanto, podemos empezar. En la profesión se hacen 3 votos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero hablemos de la pobreza. Hacer voto de pobreza significa adoptar un estilo de vida sencillo, sirviendo a los demás, mientras se vive y se trabaja con artículos y comodidades que sirven para un propósito particular, pero que no son excesivamente caros o lujosos. El propósito real de nuestra vida es un trabajo que nos dé una riqueza espiritual para tener a Dios en el corazón y enriquecer la vida de los demás con nuestra generosidad y servicio. Por ejemplo, si nuestras propiedades nos pertenecen antes de ingresar, o si también nos la dejan antes de ingresar en un convento, esta automáticamente no se convierte en propiedad de la congregación. Podemos darla libremente a quien queramos. Todo lo que ganemos mientras seamos monjas pasa automáticamente a ser propiedad de la comunidad. Por ejemplo, no podemos recibir ingresos personales que podamos guardar para nosotras. De la misma forma, todo lo que necesitemos, todo lo que necesiten las hermanas tiene que ser proporcionado por la comunidad, lo que incluye la comida, la ropa, espacio privado suficiente, productos de higiene, atención sanitaria, seguro, formación, acceso a medios de viaje, comunicación e información.
El voto de pobreza también implica que se pongan las energías y las habilidades al servicio de la comunidad, pero a la vez se tiene también el derecho a un horario de trabajo equilibrado y suficiente descanso y tiempo libre para mantenerse sanos física y mentalmente. Si se exige estar disponible las 24 horas del día, trabajar 12 horas o más al día sin suficiente descanso, por supuesto, es una señal de alarma. Si el equipo y la formación que se reciben son inadecuados y no permiten vivir y trabajar de forma decente y saludable, todo esto no es pobreza evangélica, sino explotación. Si se presiona para escribir un testamento dejando todo lo que se posee o lo que se poseerá la congregación, por supuesto es una señal de alarma. Si no hay transparencia en la congregación, de manera de que solo pocos estén informados de las finanzas de la comunidad, o si hay indicios de que algunas hermanas llevan una vida mucho más cómoda que otras, bueno, todo esto son señales de alarma. Y finalmente, si la pobreza se convierte en una herramienta de dependencia y humillación, haciendo mendigar y justificar las necesidades hacia las cosas necesarias para la vida diaria, bueno, todo esto también es una señal de alarma. El voto de pobreza no quita nada de lo que se necesita. Al contrario, permite estar completamente a disposición de los demás, sin tener que gastar tiempo precioso y energía preciosa en cosas externas y materiales. Voices of Faith se centra en el tema de la explotación y el abuso de las hermanas religiosas. Yo he creado una serie de vídeos para ayudar a educar y explicar la situación y los factores que pueden llevar a diversas formas de abuso a las hermanas vulnerables. Los objetivos son educar a las monjas y hermanas católicas sobre sus derechos y sobre cómo pueden defenderse de los abusos y evitar una serie de riesgos específicos a los que son vulnerables en su posición de monja. So, after this video, let's introduce Muy our bien, today's después de este vídeo podemos empezar a presentar nuestras reladoras de hoy en día. from Anna Adamchikova, Tenemos un testimonio por parte de Anna Adamchikova, of the Order of the Missionary que es una ex monja de la Orden de las Misioneras de la Caridad en Eslovaquia y que ahora vive en América Latina. Ella nos va a contar su historia tan dolorosa de abusos que tuvo que vivir durante los años de su vida en la congregación. Ahora vamos a ver su experiencia. Pero quisiera también presentar a la doctora Rocío Figueroa, que es una teóloga. Estamos muy contentos de poderla considerar nuestra amiga y asesora teológica. Y también quiero presentarles a la doctora Tracy McEwan, que también es nuestra gran amiga en la iglesia australiana. Pero a este punto, como ya les decía, quiero empezar con el testimonio de Anna Adamchikova. Mi nombre es Anna Adamchikova y mi nombre religioso era Hermana Damiana. Para mí, salir de las misioneras de la caridad fue una especie de despertar. Después de haber pasado ahí 25 años. Eslovaquia, en mi época, cuando era pequeña, era y sigue siendo un país muy católico. Mi familia, especialmente, era muy tradicional y todavía es tradicional y católica. Y así crecí en esta familia, que era muy protectora, siempre yendo a la iglesia. Pero al mismo tiempo vivíamos en el régimen comunista y bueno, ese era un régimen comunista real. Quiero decir, estábamos perseguidos. Cuando era adolescente, recuerdo que íbamos a asistir a la misa y solíamos hacer un ensayo de coro, cantar, y era subterráneo porque había una especie de espía comunista que nos perseguía. Si este espía se hubiera enterado de que nosotros, por ejemplo, íbamos a la iglesia, no hubiéramos podido ir a la escuela que queríamos, o la gente no habría tenido la posibilidad de salir del ambiente laboral en el que estaba.
Entonces vivíamos con miedo y fue como una verdadera persecución. Recuerdo que una vez que estábamos en la práctica del coro, vino un ruido de afuera y tuvimos que permanecer en silencio y en la oscuridad por un tiempo, porque teníamos miedo de que nos hubiéramos o de que nos hubieran descubierto. Entonces, esas condiciones también fueron muy importantes para mí, siendo ellas la razón por la que elegí la congregación, porque las dificultades que viví durante el régimen comunista me inspiraron también. Había este tipo de deseo, queríamos darnos por vencidos por Jesús, cualquiera que sean las dificultades. En 1946, la Madre Teresa de Calcuta inició el camino de la fundación de las Misioneras de Caridad. En 93, Ana ingresó a la comunidad y se convirtió en hermana Damiana. Elegí esta congregación porque me atraía de esa manera, una especie de darlo todo. Eran muy pobres. Además, me encantó el hábito religioso que llevaban las hermanas. Era blanco, no como el negro, ya sabes. Y la idea de llegar lejos, ir por la misión, eso fue lo más importante para mí. Bueno, como entré con tanto entusiasmo y con la idea de sacrificar todo y ofrecer, entré preparada de alguna manera para esas condiciones. Pero si las condiciones superaron mis expectativas, de verdad. Realmente me sorprendieron tantas cosas durante mi formación en Polonia cuando me uní allí. Desde el principio al día siguiente ya estábamos comenzando nuestra vida religiosa al 100% y nos levantábamos a las 4:40 de la mañana y durante el día era muy sorprendente para mí que estuviéramos controladas constantemente, desde las 4:40 de la mañana hasta las 10 de la noche. No teníamos espacio para nosotros mismos, quizás solo en el cuarto de baño, pero era como, ya sabes, la señora siempre sabía dónde estábamos o qué estábamos haciendo. Así que para mí eso fue muy complicado. No estaba preparada para eso. Me sentí realmente extraña. Pero, de nuevo, solo quieres renunciar a todo por el amor del Todopoderoso. Entonces, sea lo que te pidieron, solo trataste de renunciar a lo que quisieras o lo que pensabas que era natural para ti y solo trataste de fijarte en ese marco que son las misioneras de la caridad para formarte de esta manera. Creo que fue como una formación militar. Estaba absolutamente convencida en aquellos días de que era necesario. Quiero decir, estaba pensando que tenía que ser así, ¿sabes? Era solo parte de la formación y además idealicé tanto esa vida religiosa y las misioneras de la caridad y el caso también que también nos estaban explicando que todos esos sacrificios eran por Jesús y por las almas. Entonces, siempre hubo un significado en todas esas cosas drásticas que nos estaban pidiendo. Y todas las cosas que estábamos haciendo, cada sacrificio tenía un significado muy preciso. Cuando entré, todavía existía este tipo de hábito de mendigar por comida. Solíamos ir a mendigar comida para nosotros y para las personas que teníamos en casa, y hombres que eran ancianos y alcohólicos. Y así que solíamos ir a mendigar comida. Y cuando ya era postulante, nos regalaron un saris, ese largo hábito blanco con el que tuve que aprender a caminar porque de alguna manera me incomodaba. Y no sabía caminar con falda y esta era muy larga. Y solíamos ir a mendigar con esas cajas de plástico y solíamos ir al mercado donde la gente vendía cosas, no en las tiendas, sino en los puestos al aire libre. Y en esos lugares la gente nos regalaba esas cosas que no podían vender y lo que pasa es que todos los días solíamos comer pan y aceite y esas cosas que sacábamos de la mendicidad era simplemente jamón y no tomábamos jamón todos los días, solo los domingos. Así que este jamón lo guardábamos hasta el domingo y como no teníamos frigorífico, bueno, el jamón no estaba bueno cuando lo conseguimos. Así que al final estaba verde y tuvimos que comérnoslo.
Tuvimos que comerlo porque existía este tipo de divina providencia y fue, quiero decir, hasta el momento en que no pudiste tragarlo, lo estábamos comiendo. Y recuerdo que fue muy duro para mí, que se estropearon las cosas. Cuando comía jamón, por ejemplo, o queso, y todas las cosas que se echaban a perder, era muy difícil, pero de alguna manera estaba tratando de sobrevivir. Estaba tratando de no avergonzarme de lo que había elegido para mi familia, mi querida familia, como que quería renunciar. Entonces, muy a menudo estaba realmente sufriendo por mí misma. Tuve dificultades para caminar con este hábito la primera vez, tuve dificultades para comer la comida. En 1995 la salud de Ana se derrumbó debido a sus condiciones de vida y fue ingresada en el hospital, diagnosticada con tuberculosis. Tardó un año a recuperarse. Muchas veces me acuerdo incluso de las salchichas y que no había frigorífico y metíamos esas salchichas en agua fría para conservarlas un tiempo. Pero en el momento en que comimos ya estaban agrias y ácidas y todas estas cosas eran tan complicadas. Pero simplemente quería mostrarle a mi familia que lo logré y quería ofrecer todo a Dios por mi familia, para que estuviesen orgullosos de mí, que yo pudiera hacerlo, y por Jesús, que de alguna manera estaba pidiendo mis sacrificios para ser ofrecidos por las almas. Todas estas dificultades, de alguna manera, las tomé y realmente sufrí en silencio. Recuerdo estar tan ansiosa con todas estas cosas que no me permitían ser libre. Solo estaba llorando. Y porque también estaba la dificultad de que no podíamos hablar entre nosotras. Es decir, desde el principio no nos permitían hablar nuestro propio idioma, es decir, el polaco. Tuvimos que hablar inglés desde el principio, por lo que no hubo encuentros personales con mis compañeras y tuvimos que hablar de nuestros asuntos personales solo con la señora. Y la señora nos estaba animando a ser muy claras. Pero para mí necesitaba una persona que compartiera cosas al mismo nivel que mí, como compañera, como hermana, pero no podía compartir asuntos personales. Y además, no hubo tiempo para compartir asuntos personales, porque cada minuto había algo que hacer. Y si bien solíamos salir para el postulado, nos dijeron que teníamos que rezar el rosario en el camino. Y cuando no estábamos rezando el rosario, teníamos que decir las faltas y besar el suelo para no sentirnos culpables y evitar hacer algo mal. Simplemente estábamos tratando de no hablar entre nosotros en el camino sobre asuntos personales. Entonces, en las misioneras de caridad hay algo muy extraño o tal vez muy común, como en todas las religiones, no sé. Hay un punto en el que dicen que el superior puede equivocarse al mandar, pero nunca puedes equivocarte en obedecer. Entonces, esta vez encuentro la conclusión o encuentro la explicación o doy la razón de todo lo difícil que pasé en esa misma oración. Y hoy veo que esta frase es lo mejor para manipular la conciencia. Porque claro, si no cuestionas nada, si no ves el significado y solo pones el significado que todo tiene sentido, tú te quedas atrapada. Y creo que con esta frase acabé de hacer lo que me decían y ahí estaba la excusa de todas las dificultades que pasábamos sufriendo muchísimo. Ana da un testimonio que no es una queja personal por haberlo pasado mal en la congregación que eligió, sino que Ana da el testimonio de un fenómeno llamado abuso de conciencia, del cual ella no tiene ninguna responsabilidad. Las víctimas de abuso de conciencia no son culpables de ser víctimas de abuso de conciencia. En 1997 me enviaron a Argentina y fue un momento feliz. Me enviaron lejos de Polonia a Argentina. Vaya, estaba realmente llena de entusiasmo. Y cuando llegué a la casa, teníamos ancianos y también alcohólicos de la calle, alcoholizados. Fue una misión realmente hermosa. Quiero decir, trabajar con gente pobre es realmente grandioso. Realmente lo disfruté. El único problema fue que tuve que aprender el idioma. Necesitaba hablar español
y teníamos un poco de tiempo para aprender el idioma. Pero también estábamos recién en el apostólico y como yo era enfermera, mi superior me puso a cargo de este gran número de hombres y yo estaba con los candidatos trabajando juntos. Así que el problema también era el idioma, que hablaba poco y estando a cargo necesitaba manejar tantas responsabilidades. Así que, bueno, estaba tratando de encontrar a alguien que hablara inglés y al mismo tiempo estaba tratando de arreglar el apostolado con un hombre. Sí, hermoso como era la situación, creo que caí en manos de la superiora, que no fue tan amable conmigo. Y mientras que estaba pensando que haciendo votos por información, esa rigidez iba acabándose, pues de repente llegué a la misión, no hubo cambio en la formación y creo que fue aún peor, porque la superior que tenía era una mujer muy extraña. No sé qué decir, pero creo que estaba teniendo algunos problemas psicológicos. Si las hermanas desobedecían un poco, solía enfadarse muchísimo y no podía controlarlo. Y recuerdo una vez que fui al refectorio donde una hermana estaba hablando con ella y estaba teniendo un altercado violento con ella. Al final la superiora tomó su ropa y la tiró al piso y por la noche esta hermana tenía miedo de que la superiora pudiera encerrarnos en la casa y poner la llave debajo de la almohada. Fue el comportamiento más extraño que jamás había visto hasta ese momento. Quiero decir, ¿qué estaba haciendo ella? Solíamos volver a casa del apostolado para ir al baño porque no teníamos cuarto de baño en otro lado y ella no estaba feliz, siempre estaba sentada en la casa. No sé qué estaba haciendo. Y cuando volvíamos a casa para ir al baño, nos regañaba y nos llamaba animales. Y ya sabes, cada vez que íbamos al baño teníamos miedo porque ella estaba allí, preguntándonos qué queríamos y qué estábamos haciendo allí. Y recuerdo en un momento teníamos una grande casa con un recinto grande y yo salía hacia la puerta y en esa puerta había una pequeña abertura y por donde veíamos si alguien como la gente pobre estaba esperando allí. Y recuerdo que yo estaba pasando en un momento tan difícil con ella que miraba por el agujero y me imaginaba que era la superior que tenía el poder y la responsabilidad en ese lugar, pero allá afuera, en el camino, ella no tenía ningún poder. Y todo lo que realmente quería era sacar mi pierna porque no me sentía libre y deseaba tanto esa libertad en la calle. Quería salir a la calle, no podía soportarlo más, ¿sabes? Había este tipo de pesadez sobre mí que no nos permitía ser humanos. Fue muy extraño porque ella nos dijo que nos ofreciéramos, nos dijo que nos rindiéramos, nos dijo que lo diéramos todo por Jesús y dijo que ser santo significa exactamente esto, solo ofrecer todo, sacrificarnos por otras almas y volver a ser una florecita. Entonces, créame, odio las florecitas. Simplemente ya no quiero oír hablar de florecitas porque todas las cosas humanas que eran tan difíciles y que queríamos compartir, las estábamos espiritualizando constantemente y simplemente era ya difícil administrar las cosas, seguir siendo humanos y aún así teníamos que ofrecerlo todo. Entonces, quiero decir, hoy creo que esta es una locura porque estás atrapada en ese círculo y no puedes ser tú misma. Estás entrenada y estás pensando y estás dispuesta y finalmente quieres lo que ellos quieren porque no se permiten otros pensamientos. No hay otra relación, no hay otros círculos que puedas ver. Otra cosa que decir es que no se puede hablar con las voluntarias, no se puede hablar con los sacerdotes sin permiso. Entonces, al final, estás confinada entre tus superiores y tus hermanas en la comunidad. Y esas hermanas que se encuentran en el mismo lío y en la misma posición que tú. En el contexto católico, el abuso de conciencia es un tipo de abuso de poder jurídico o espiritual que controla la conciencia de la víctima hasta el punto que el abusador, tomando el lugar de Dios, obstruye o anula la libertad de juicio de la víctima
y le impide estar a solas con Dios en su conciencia. Este tipo de abuso es perpetrado por un representante de la Iglesia, que es respaldado por la Iglesia como digno de confianza. Por lo tanto, el abuso de conciencia siempre tiene una dimensión institucional. But then I was sent to Chile, and in Chile, Pero luego me enviaron a Chile y primero me encanta el país porque Chile es muy parecido a Eslovaquia con sus montañas y también por primera vez estaba trabajando con los niños que sufrían de problemas neurológicos y esos niños eran simplemente fantásticos. Quiero decir, fue un trabajo tan hermoso, tan gratificante porque eran niños abandonados, niños con discapacidades y eran bebés pequeños muy, muy vulnerables, de verdad. Por lo tanto, fue muy fácil cuidar a ese tipo de niños. Al mismo tiempo, también, cuando se hizo público el caso de Fernando Karadima, vino un sacerdote a mi comunidad y esta vez yo era superiora. Estaba a cargo de la casa y de los niños, toda la comunidad, básicamente. Entonces, después de la misa, este sacerdote solía quedarse y desayunar y yo solía también preguntarle qué tipo de persona era realmente Karadima. Y en ese momento, ese fue el momento en que pensé que era una persona decente, comenzó a compartir informaciones sobre Karadima, porque él vivió con él. Y el sacerdote estaba diciendo que fue abusado espiritualmente y solía compartir detalles sobre su abuso espiritual. Bueno, para mí un abuso espiritual era simplemente algo desconocido. No entendía lo que eso o abuso de conciencia significaban y luego solía preguntarle más y él compartía todas las historias sobre Karadima. Y finalmente me dijo que se escapó de él. Pidió ser trasladado a otra parroquia. Luego yo pregunté, ¿cuál era el problema? Y dijo, Karadima al final nos estaba preguntando las cosas más pequeñas, más íntimas de nuestra vida. Quiero decir, a quien le estaba teniendo un puesto de guía espiritual. Y le decíamos todo, qué ropa nos comprábamos, cuando íbamos a la familia, cuando íbamos de vacaciones, con quién hablábamos. Básicamente le contábamos todo. Y mirándolo, le dije, bueno, era normal. Él es el superior, entonces es normal que lo sepa todo. ¿Cómo puede ser esto un abuso? Y luego él empezó a explicarme sobre este fuero interno, sobre la conciencia y la libertad de conciencia y sobre el abuso de conciencia, cuando el superior no puede tomar el lugar de Dios por completo y donde hay que estar a solas con Dios el Todopoderoso. Ese sacerdote me ayudó a saber dónde ver las barreras entre el abuso espiritual y la conciencia personal, donde el superior no debe entrar. Y eso para mí era algo muy nuevo y solía empezar a ser muy sensible. Ana habló de un aspecto que a mí me parece muy relevante, que es la idea de la obediencia. Y la obediencia como una forma de llegar a la santidad, unido al lugar del superior, suplantando la voz de Dios. Estos tres anclajes son tremendamente dañinos. Estamos hablando de una congregación donde no hay un abusador con un trastorno psiquiátrico, como es el caso de Karadima, del caso Karadima, en que tenemos un abusador perverso, una persona que tiene la intención de dominar al otro para su bien personal. En este caso, lo complicado es que hay una cultura. Hay una cultura, y una cultura son creencias, son acciones ligadas a esas creencias, y ahí es donde se encuentra el problema.
And I remember a story of a Y recuerdo la historia de una hermana que estaba conmigo en Argentina con una superiora que era muy difícil. Ella era muy querida para mí y estaba allí en Kolkata. Me contó una historia que para ella fue muy complicada por conciencia. Y ya sabes, ella me dijo, me pusieron a cargo de una novicia que tomaba medicinas porque tenía dificultades con su señora. No conocíamos sus intenciones, pero simplemente estaba en coma. Y como yo también soy enfermera, el general me dijo que la cuidara. Sabes, yo estaba allí con ella y le dije al general, esta pequeña está en coma, no tengo idea de qué medicamento tomó y temo que ella se pueda morir, se vaya. Tenemos que llevarla al hospital, limpiarle el estómago y asegurarnos de que el efecto de la medicina no dure, no permanezca. De lo contrario, ella podría morir. Y el general le dijo que no lo hiciera. Simplemente tenían que confiar en Dios, quedarse con ella y acompañarla y rezar para que todo saliera bien, que ella saliera adelante y que ella sobreviviera. Y yo le pregunté, ¿por qué el general no te permitió llevarla al hospital? Ella dijo, realmente no lo sé. A lo mejor no quería presentar un caso, ¿sabes? Era el momento en que las madres estaban a punto de ser canonizadas. Y le dije, pero ella podría morir. Y luego ella me dijo, sí, ese es mi problema. No sabía por qué, pero el general quería que me quedara allí a pesar de que esta novicia estaba arriesgando su vida. Y no querían llevarla al hospital solo porque iba a ser un escándalo. Y luego hubo otra cosa que fue realmente una bomba para mí. Una hermana murió y siempre recibes una carta cuando una hermana muere, claro. Entonces nos enviaron una carta desde Kolkata sobre su vida, lo que le sucedió, el momento de su muerte, todas estas cosas. Y después de un tiempo recibimos la noticia, no de nuestras hermanas, sino del obispo de Kolkata, quien contó la historia de nuestra hermana a otra hermana, que finalmente llegó a nuestras hermanas, que básicamente se suicidó, se ahorcó en el cuarto de baño. Y cuando escuché esto, pues de nuevo, tal vez cuando me enfermé no sentí tanto dolor, pero sentí muchísimo dolor por mis hermanas. Y creo que ella se fue así, murió así por la ansiedad que debió haber tenido. Se escondió en el cuarto de baño para suicidarse, porque no tenemos lugares para morir. Y ella se suicidó en el baño, se escondió y no nos dijeron la verdad. ¿Y llegas a conocer la verdad de otra hermana, de otra congregación? Entonces le pregunté a la señora, ¿qué es esto? ¿Por qué nos dijeron la verdad? El significado. Y por eso no quieren resolver el problema, claro. ¿Por qué nos dije la verdad? Y ella me respondió de una manera tan estúpida. ¿Qué? ¿Quieres decir la verdad en los periódicos? ¿Crees que las otras hermanas harán lo mismo? Esta respuesta era absolutamente incompatible con la realidad y evidentemente esa hermana no estaba bien en su mente, porque una hermana se suicidó por las dificultades que estaba atravesando y lo escondieron, porque no querían que ninguna otra hermana la imitara. Yo estaba pensando, ¿cuántas verdades se esconden todavía? ¿Cuántas hermanas tal vez murieron y todavía no lo sabemos? ¿Cuántas dificultades hay de las que no somos conscientes? ¿Cuántas historias dolorosas hay y todavía no lo sabemos? Es tan doloroso y no debería aceptarse así. Quiero decir, una cosa es mantener una cosa entre nosotros sin interferencias externas, pero ocultar la verdad entre nosotros, si eso sucede, es un gran problema. Hay un gran abuso, incluso entre nosotros, del que sabemos. Simplemente no pude soportarlo más. Así que pedí un año de discernimiento espiritual y no pude procesar esto como si no hubiera pasado.
Sabes, este sacerdote me hizo sensible a este abuso y mi conciencia ya estaba gritando dentro de mí. Esto no está bien, esto no es para Dios, esto es solo algo que ellos están haciendo. No tiene nada que ver con Dios. Finalmente, después de 3 meses, recibí una carta diciendo que podía irme. Entonces estaba preparando mis cosas y quería ir por mi discernimiento y las hermanas todavía me decían, oh, Damiana, Damiana, estás buscando a ti misma, te vas porque te cansaste y te estás rindiendo por Jesús, pero estás huyendo de la cruz. Aunque prometiste ser fiel, ahora estás huyendo de las dificultades. Puedo decirles que si no hubiera tenido las palabras de ese sacerdote de que este es el abuso, no habría podido irme. Lo que quiero decir es que necesitaba a alguien desde afuera que me apoyara, sabiendo cómo funciona realmente el abuso y diciéndome las palabras exactas que habrían usado en mi contra. Las hermanas me dijeron que me estaba escapando de la cruz solo para sentirme culpable. Sabía que me dirían tal cosa, así que dije, no, no estoy huyendo de la cruz, estoy allí mismo en la cruz. Simplemente no puedo, ya sabes, mi conciencia por mí era algo que siempre consideré algo que nadie me podría quitar, sin importar lo difícil que fuera la situación. En conciencia, esa conciencia con la que luché cuando estaba en el régimen comunista, ya sabes, siempre traté de luchar y traté de ir contra las dificultades. Siempre sentí que tenía que luchar por la verdad. Entonces, una vez que se me reveló la verdad, no pude quedarme más. Había algo que simplemente no podía ver las cosas a mi alrededor sin hacer nada, porque sentía que estaba participando en algo que no estaba bien. Entonces dije, me voy. Estaba preparando mis cosas y sí, que dejara el hábito, el saris, de que siempre había estado orgullosa, era algo que todavía me identificaba, algo que había sido parte de mí durante 25 años y yo me sentí estrellada cuando me lo quité. De verdad, me sentí como si me quitaran la piel y tuve dificultades, claro, muchísimas dificultades. Estaba fuera, estaba sin mis saris, tuve que pasar por terapia porque no pude hacerlo sola. Me sentía desnuda, sentía que había perdido mi identidad y lo peor era que no sabía cómo te afectaba todo esto cuando sales después de tantos años. Recuerdo un momento muy fuerte emocionalmente para mí. Estaba en Santiago, en el metro, en una parte de la estación que es muy profunda y estuve allí en un momento por donde pasa muchísima gente al mismo tiempo. Yo estaba allí y de repente vi una multitud de gente que venía hacia mí, tanta gente, y en todas las direcciones. Y yo no tenía mi hábito, mis ares. Antes, con mi hábito, yo representaba a las misioneras de la caridad y siempre era la razón por la que la gente me miraba. Pero esta vez no estaba usando mi hábito y nadie me estaba mirando. Me di cuenta de eso y pensé, vaya, ellos no me ven. Y sentí que ya no era real. No era real, como si fuera transparente o sin cuerpo, porque no tengo el sares. Sentí que me iban a aplastar, porque no estaba acostumbrada de esa manera a tener esa sensación en el metro. Así que cerré los ojos. Estaba tan asustada. Tenía como una fobia. Estaba pensando y que de repente toqué una pared, dándome cuenta de que no tenía ninguna identidad. Me di cuenta de que no existía. Luego traté de regresar lentamente y recordé esos momentos cuando estaba orando con la señora, pero me di cuenta de que ya no estaba. Ya no estaba. No quedaba nada de mí. Eso era cierto. No quedaba nada de mí. Nunca me había sentido así antes.
Solo cuando dejé mis ares, mi hábito, y me quedé completamente sola. Y necesitaba recuperar mi corporalidad, volver a ser Anna y no la hermana que era antes. Así que salí del metro, subí y comencé lentamente a recuperar fuerzas. Traté de tener una vez más a Jesús en mi corazón. Jesús, el que me dio la vida y me ama así como soy. En ese momento traté de ser feliz y libre. Gracias. En marzo de 2018, Ana dejó la Misioneros de la Caridad. Actualmente vive en Chile, donde realiza su terapia psicológica con Isabel. Hoy está esperando la dispensa de sus votos. On behalf of all Voices of Faith team, En nombre de I would todos de Voices of Faith, me gustaría agradecer a Anna Adamchikova por este increíble y emocionante vídeo, un testimonio muy importante. Tenemos algunos problemas por el streaming del vídeo y por eso tenemos que decir que estamos trabajando en eso y muchas gracias. Y ahora quería presentar a el próximo orador, la doctora Rocío Figueroa, teóloga. Estamos felices que podemos llamarnos amigos y consonante desde Lima, Perú, y ahora vive en Nueva Zelanda. Es el responsable para la sección de hombre de la Asociación Pontificia y contra el abuso y por los supervivientes de la Iglesia Católica. Dijo algunas cosas públicas en 2018 y ella ha dado un increíble ejemplo de cómo luchar contra el silencio y hablar del abuso. Doctora Rocío Figueroa, puede hablar. Muchas gracias por esta invitación. Buenos días, buenas tardes. Después de este testimonio emocional increíble, me he dado cuenta de ser una sobreviviente, una defensora, investigadora. Es como importante es que nombrar las cosas correctamente es una cosa que tenemos que hacer, especialmente por lo que Ana pasó. En el momento en que ese hombre la ayudó. En la Iglesia Católica y en la cultura popular, el término abuso sexual generalmente se ha relacionado con violencia física o violencia sexual, como la violación. Ha sido difícil abordar el hecho de que las personas que son abusadas sexualmente no solo son abusadas a través de la violencia física, sino también a través de la violencia psicológica y espiritual. Tenemos el mismo problema cuando hablamos de abuso espiritual. Muchos consideran que que no tendríamos que hablar como Ana. Ana conocía las palabras. Muchos consideran que si hablamos de abuso espiritual, estamos exagerando, llamándolo abuso. Para muchos, la palabra es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Les daré un ejemplo sencillo. Subí este post, este comentario a Facebook, porque pensé que era ilustrativo de la situación de las mujeres. Puedes ver en Saudi Arabia, la asamblea, a la derecha, y abajo el sínodo sobre la familia, los obispos y los cardinales hablando de la familia.
que tienen en común. Ambos los grupos violan los derechos de las mujeres al no permitirles participar en el proceso de toma de decisiones de sus comunidades. Y las cosas interesantes son los comentarios. Otro hombre de Italia y otro de Perú comentaron sobre el post. Uno dijo, no puedes comparar esas dos realidades que tú, querida Rocío, deberías conocer mejor. Y el otro hombre, con esa lógica, Jesús, que era hombre, no habría tenido autoridad para hablar de mujeres. ¿Y de verdad, Rocío, crees que se pueden comparar esas dos realidades? Para mí, era increíble como momento. Es fascinante que esos hombres católicos no pudieran ver la comparación entre las dos imágenes. Los musulmanes usan la violencia contra las mujeres, pero esos hombres piensan que no sucede en la Iglesia Católica. Además, el primer hombre sintió que yo debía conocer los hechos mejor, así que para él mi problema era de interpretación y falta de conocimiento. El segundo hombre tampoco pudo ver mi punto y quiso saber cómo podría hacer esa comparación. También comparo los obispos con la autoridad de Jesús. Y tengo dos comentarios aquí. Primero, creo que el problema radica en cómo definimos y entendemos la violencia. En la cultura popular, el término violencia suele estar vinculado a un acto de fuerza. Si solo entendemos la violencia de esta manera estrecha, como un acto de fuerza, sería muy difícil comprender el significado de la violencia espiritual o el abuso espiritual, porque no es un acto de fuerza. Pero fue muy fácil para mis contactos de Facebook ver la violencia física contra las mujeres en el Islam, pero no pudieron ver la violencia tranquila y silenciosa en la Iglesia Católica. Entonces, primero debemos entender qué es la violencia. La violencia no es solo el uso de la fuerza, sino también lo que se define en términos del verbo violar. Newton Gava afirma que hay dos tipos de derechos que pueden ser violados. El nuestro derecho a nuestro propio cuerpo y nuestra dignidad como persona. Y por supuesto, el problema es que si bien se puede ver la violencia física, el abuso espiritual o la violencia espiritual no es tan claro a simple vista sin que se aborde. El segundo problema es que hasta ahora, quienes han interpretado oficialmente el Evangelio, los valores y las vivencias de nuestra fe como católicos, hemos sido hermenéuticamente marginadas, influenciadas por grupos más hermenéuticamente poderosos. Eso es lo que Fricker llama injusticia hermenéutica. Al mirar esas fotos, me siento identificada como una víctima de una violencia formal en la justicia en la que no se me considera lo suficientemente digna para ser incluida con mi voz en el proceso de toma de decisiones e interpretación, como en el ejemplo de Facebook. Mi experiencia como mujer no es bastante, se viola mi dignidad. Demos un ejemplo más amplio de injusticia hermenéutica, como violencia sexual. Los hombres la han interpretada de diversas formas. El acoso sexual es como coqueteo. La violación en el matrimonio como no violación. La depresión postparto como histeria y la renuencia a trabajar horas incómodas para la familia como falta de profesionalismo y el abuso espiritual como una exageración. ¿Cómo definimos el abuso espiritual? Esta es la definición reciente de abuso espiritual de doctora Lisa Oakley. El abuso espiritual es una forma de abuso emocional y psicológico. Se caracteriza por una pauta sistemática de comportamiento coercitivo y controlador en un contexto religioso. El abuso espiritual puede tener un impacto profundamente dañino en quienes lo experimentan.
Este abuso puede incluir manipulación y explotación, responsabilidad impuesta, censura en la toma de decisiones, requisitos de secreto y silencio, coerción para conformarse, control mediante el uso de textos sagrados o enseñanza, requisito de obediencia al abusador, la sugerencia de que el abusador tiene una posición divina y aislamiento como medio de castigo y superioridad y elitismo. En la conferencia de abuso espiritual en la Universidad de Chester en 2021, la misma Lisa Oakley afirmó que es importante definir el abuso espiritual dentro del ámbito teológico y no solo como una forma de abuso emocional. Si bien es cierto que el abuso espiritual implica abuso psicológico y emocional, el abuso psicológico o emocional puede no ser necesariamente abuso espiritual en todos los casos, como Lisa Oakley ha dicho en la Universidad de Chester. Como hemos dicho, incluye ese abuso y tiene sus propias características. Y claramente implica esta acción del abusante, claramente. Y la característica del abuso espiritual es cuando el líder usa a Dios o su supuesta relación con la dimensión sobrenatural para controlar el comportamiento de las personas. El elemento clave de este abuso es el uso del poder espiritual. Y como el líder representa a Dios, puede tener un impacto profundo en la fe religiosa de las víctimas. Y claramente no es un acto de fe. La primera definición es de Oakley y la otra, como puedes ver, el abuso espiritual es lo que habla de la libertad personal por el poder religioso. En nuestras comunidades hemos visto muchísimas mujeres religiosas que sufren por el abuso y en este momento estoy trabajando con mi colega David Tumb en un estudio de calidad con ex monjas de la comunidad peruana Siervas del Plan de Dios. El acrónimo es SPD. Esta de las Siervas del Plan de Dios es una comunidad de monjas fundada el 15 de agosto de 1998 en Perú por Luis Fernando Figari, el mismo fundador del Sodalicium Christiane Vitae, Sodalicio, hoy acusado de abuso sexual y abuso de poder y abuso psicológico contra miembros y exmiembros de la comunidad. Podemos ver la mano de Figari en todos sus cimientos. Este escándalo fue común en 2012. Y desafortunadamente con SPD he descubierto que la cultura abusiva de Figari todavía próspera allí. Y para entender qué es el abuso espiritual, les daré únicamente algunos ejemplos de los testimonios como Ana de las ex monjas de SPD desde Perú. Este artículo se publicó en noviembre. Rosa afirma que el abuso espiritual fue violento. Todos los días me hacían hacer un examen de conciencia sin lamentarse, preguntándome si había tenido demasiado gusto sazonando mi comida. Y no podía demostrar mi cansancio. Siempre nos decían que si estábamos cansados no debíamos mostrarlo ni expresarlo. Si las hermanas me veían con cara de mal humor, decían que yo era una estúpida. Y como podemos ver, en 2006, muchísimas mujeres sufrieron este accidente como resultado de la obediencia a los superiores. Muchísimos momentos oscuros, claramente. Y me rompí también una pierna, claramente, en ese momento. Cuando me pidieron cómo me sentía, yo decía que caía desde las escaleras.
quien obedece nunca se equivoca. Alejandra afirma, era la sierva de la superior. Tenía que tomar mis ropas interiores y limpiarlos. Me obligó a hacer todo. No le importaba de mí, claramente. Todos esos ejemplos nos hacen ver cómo la obediencia religiosa se ha entendido solo para seguir las órdenes de los superiores, abandonando completamente su capacidad de intelecto. Pero este concepto es claramente el estándar, como en el Caritatis del Vaticano, claramente. Someterse en la fe a superiores que ocupan el lugar de Dios. Esta visión de la obediencia implica la eliminación de la voluntad de uno y el abandono a la voluntad de otro, claramente. Pero mujeres abusan otras mujeres. ¿Cómo es posible? Y puede ser intencional si un líder hace mal uso de su poder desde un líder al otro. Por ejemplo, este pasó en el Perú, claramente. Según lo que dijo Weir, en algunas circunstancias, cuando la tradición está aquí y las reglas no se cuestionan, implica una intención del abuso y hace más difícil que puedan resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de esta definición de claramente abandonar su orden de superior, la oímos ya. Y constituiría una violencia espiritual estructural en la que las personas corren el riesgo de una formación espiritual distorsionada y pueden ser perpetradores o víctimas. Para mí, la tradición de la vida religiosa con respecto a la obediencia es una violencia espiritual estructural. Si nuestra tradición afirma que debemos obedecer a los superiores porque representan a Dios, tenemos una ecuación problemática entre el voto de obediencia y la fidelidad a nuestra propia vocación. Necesitamos redefinir la obediencia porque los superiores son humanos, no representan a Dios, y el voto de obediencia de las hermanas religiosas es obedecer a Dios y los estatus de sus congregaciones. Por supuesto, necesitan una autoridad para los temas prácticos y apostólicos de la comunidad y para evaluar el foro externo, pero los miembros y los superiores no deben invadir la vida espiritual, la conciencia, la libertad y el pensamiento de los miembros de la comunidad. Injusticia hermenéutica. Y por eso, ¿cómo es posible que esas monjas permitieron eso? ¿Por qué esas monjas permitieron que sucediera? Ellos no pudieron ver la realidad completa de su propia experiencia porque interpretaron el abuso como un acto de obediencia a Dios mismo. ¿Y qué hizo el Vaticano sobre eso? La respuesta del Vaticano, uno de ellos recibió la carta en 2021 para el bienestar de la Iglesia. Tenemos que superar esas cosas y claramente tenemos que investigar para verificar esos abusos, dichos abusos y el abuso de conciencia. Simplemente ellos dijeron, vamos a ver. Y es una respuesta muy débil. No es. Ahora tenemos que hablar de eso. Pero si hablamos de este problema sistémico, es como un problema invisible porque solo es una respuesta débil. No hay proceso
no hay investigaciones, no hay prueba de abusos, aunque queda muchísimo por hacer, aún queda mucho por hacer. Por eso muchísimas cosas tienen que ser desarrolladas. ¿Cómo es posible que la congregación de estas vidas religiosas, con 600,000 religiosos y más, no tienen el poder de decidir claramente? El secretario es como si no tuviera poderes. Cosas tienen que cambiar. Los participantes de mi investigación han confirmado eso. Arrojaron luz sobre la manera en que estos factores contribuyeron a su propio abuso. Si no se discuten dichos elementos, no será posible resolver la raíz del problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío Figueroa, por su increíble colaboración y soporte aquí en Voice of Faith. Como he dicho desde el principio, con nuestro vídeo educacional, nos dimos cuenta de que con tu colaboración tenemos que agradecerlo otra vez. Muchísimas gracias por su soporte. Y ahora, por favor, vamos a ver a nuestro próximo orador, Tracy McEwen. Tracy, nuestra querida amiga para mujeres en la iglesia. Ella es la vicepresidente y miembro activo de este concilio. Tracy tiene más de teología y muchísimas certificaciones en este tema, y va a hablar de la identidad religiosa y cómo las mujeres en Australia que se identificaron como más. Dr. McEwen, puedes hablar. Muchísimas gracias. Thank you for welcoming me here. Buenos días. Gracias por estar aquí. O buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar en el que estén. Por ejemplo, Europa, en otras partes del mundo. Quiero empezar reconociendo los traditional custodians of the land y en el punto en el que nosotros queremos reconocer el pueblo Turrbal y por lo tanto extendemos nuestro saludo a las poblaciones indígenas que se encuentran allí. Y reconocemos que esta tierra ha sido y siempre será aborigen. Por lo tanto, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de la investigación que forma parte de mi trabajo. A lo largo de las entrevistas que se llevaron a cabo durante mi investigación sobre la generación X de la Iglesia Católica en Australia, a menudo salió el dolor, el sufrimiento cotidiano en negociar cuál es su identidad. En particular, la falta de igualdad en la Iglesia Católica y en particular me contaron del sufrimiento espiritual del que no se ha hablado mucho en realidad y también de los efectos de las enseñanzas católicas, los paradigmas de género y de sexualidad. Hoy me voy a centrar en particular en uno de estos encuentros y los voy a tratar como formas de abuso espiritual. De hecho, se trata de algo que es típico del contexto católico y que han vuelto como si fuera normal y común en la parte de la vida de las mujeres católicas. En la literatura sociológica se habla también de la religión cotidiana, la religión que se expresa en la vida cotidiana a través de las prácticas, los rituales, los encuentros, todo lo que experimentamos a lo largo de nuestra vida diaria. Como religión, por supuesto, como nuestra práctica religiosa.
Por lo tanto, la religión se describe a través de prácticas y rituales y encuentros cotidianos y nos muestra cómo el cuerpo material encuentra el ámbito espiritual y religioso, pero no solo en las prácticas dichas, sino también en las experiencias cotidianas. Generation X women recounted A lo narratives largo de las entrevistas nos centramos en particular en la generación X, cómo ellos viven el catolicismo. constructed from an Por lo tanto, nos han contado de prácticas, rituales construidos of their religious and secular lives. mediante elementos de discursos muy complejos de la vida religiosa. Generation X, Y no se trata de algo que nosotros no nos esperáramos, porque la generación X es la generación que nació entre 1965 y 1980. Es la generación que recibió, digamos, lo que se dijo en el Segundo Concilio Vaticano y creció a lo largo de una iglesia católica que no tenía esa ideología tan poderosa que marcó las generaciones pasadas. Por lo tanto, se beneficiaron de un aumento de los derechos de las mujeres y esto tuvo un impacto en su experiencia del catolicismo. In Catholicism, a male-only clerical hierarchy continues to put forward a specific model of womanhood. Entonces, en el catolicismo se sigue proponiendo ese mismo patrón de mujeres. Se tienen esas mismas expectativas en el derecho canónico, en los documentos. Las mujeres católicas, de hecho, viven una falta de igualdad. Y hay una distinción específica de género que legitima una estructura patriarcal. Y esto tiene un impacto profundo en la experiencia de las mujeres católicas. Nosotros escuchamos cuál es el poderoso testimonio de Ana y vimos cómo se definió el abuso espiritual. Las mujeres católicas viven esa experiencia de abuso espiritual cuando están obligadas a restringir sus acciones en términos de género y sexualidad, sobre todo por lo que se refiere al mérito, desde un punto de vista también de inferioridad. Y como ha ocurrido con las mujeres con las que se ha hablado, ellas no describían sus experiencias de esta forma. Sin embargo, como dijo Ana, el abuso espiritual lleva a un proceso de dificultad en el que nos encontramos a enfrentar problemas de tipo espiritual. Aunque a menudo no existe el término de abuso espiritual en las historias que yo he escuchado, pero en realidad lo que se cuenta es exactamente esto en el contexto católico. Ahora quiero presentarles a algunas de las participantes a mi estudio. Todas viven en Australia y pertenecen a la generación X y se identificaban como católicas. Entonces yo trabajé con la Comisión Ética de la Universidad de Newcastle. Entonces, con nuestro protocolo, yo cambié los nombres de las participantes para proteger su identidad y su privacidad. Por lo tanto, empecemos por Mónica. Mónica creció en una familia muy católica. Por lo tanto, participaba en la misa, iba al catecismo y me contó su historia. Ella me contó que tuvo una experiencia muy rara. Después ella vivió un problema porque su marido tuvo que someterse a una operación y tuvo que utilizar una actividad en la Iglesia Católica y ahí empezó su sentido de culpa, porque si no lleva adelante toda su experiencia va contra los principios de la Iglesia. Otro integrante de la familia le dijo que estaban utilizando técnicas para tener un niño y le dijeron que si las utilizara iría al infierno. A finales Mónica siguió ir adelante con el ETF, pero lamentablemente todos los tratamientos de fertilidad a los que se sometió no llevaron a ningún resultado. Por lo tanto, se sintió
abandonada de Dios. Y fue a la iglesia para sanarse porque estaba muy deprimida, porque todos esos tratamientos a los que se sometió no obtuvieron ningún resultado. Y ella empezó a hablar con Dios diciéndole, ¿por qué no me das un hijo? Y yo creo que en ese momento hice un pacto con Dios. Le dije, si me das unos niños, los voy a educar siguiendo la fe católica. Pero también un pacto con Dios no fue ni siquiera tan sencillo, es lo que nos dice Mónica. Ella sentía algo malo porque no funcionaban esos tratamientos, porque pensaba que Dios no quería que ella hiciera estos tratamientos. Es como si fuera un castigo y se sentía muy culpable por esto. Y después efectivamente se quedó embarazada. Fue una experiencia muy intensa. Y allí yo le pregunté si ese fue un momento de conversión. Y ella dijo que todavía es algo incierto, se siente confundida. Dijo que no siente que ama a Dios porque no se le explicó en estos términos de amor de Dios. Y siempre tiene dificultad en expresar esto. Con todo esto, Mónica entonces decidió seguir adelante con el catolicismo y dice que cuando va a la iglesia, ella, todas sus oraciones se focalizan en intentar entender por qué hizo este acuerdo, por qué hizo este pacto, porque en su cuento, en su relato, ella dice que siempre ha tenido dificultad en entender cómo el catolicismo estaba relacionado con la reproducción de las mujeres. Y ella tuvo estas señales claras de crisis espiritual. Ella luchó mucho al respecto. Ella tuvo muchas dificultades en conciliar sus creencias. Por lo tanto, se mostró llena de dudas sobre cómo las enseñanzas del catolicismo podían entrar en su vida cotidiana. Hay muchísimas otras participantes que nos contaron historias similares de dificultad espiritual. Desde un punto de vista católico también, como por ejemplo, por Mónica, estaba relacionada con el magisterio de la iglesia, los derechos de sexualidad, la dificultad espiritual en este caso, por lo tanto, estaba relacionado con el papel limitado que tienen las mujeres en la iglesia. Lily afirma que ver la naturaleza de la Iglesia Católica y se puede ver cuán es limitado el papel de la mujer en la Iglesia Católica. Y es como si la Iglesia, es como si las mujeres no existieran para la Iglesia. Hay una dificultad para encontrar una parroquia en la que la enseñanza católica tenga un valor justo. Este era un problema que resultaba patente en cómo se trataban a las mujeres. Porque es como si no tuviera nada de proporcionar. Esto es lo que dice Grace, ya que habla en el momento en el que se dio cuenta de que no podía ser ordenada porque era una mujer. Ella dijo que yo hablé con el cura a finales de la misa y le pedí, ¿puedo convertirme en cura yo como mujer? Y él me dijo que no, no está permitido. Es como si se me cerrara una puerta frente de mi cara y eso me hirió muchísimo. Entonces, a pesar de un llamado muy fuerte, saber que esto no se le permitía, eso es lo que ella afirma. Nosotros rezamos siempre para por los curas, para que haya sacerdotes, pero en realidad somos muchas mujeres también que tienen vocación. Y yo me pregunto, ¿de qué vocación estamos hablando? Yo quería gritarles, ¿acaso no lo ven? Ruby, por ejemplo, fue víctima de acoso escolar porque era una enseñante en una iglesia católica y cuando empezó a trabajar en esta escuela había profesores hombres y siempre tenía que preguntarles a ellos lo que tenía o no tenía que hacer. Y yo cuando después
encontré a mi marido tenía que esperar para casarme, porque el gerente de la escuela pasaba frente a mi casa para ver si yo me encontraba efectivamente ahí, así como muchas otras mujeres como Lily, Ruby. Ha habido un gran número de mujeres participantes que hablaron del sufrimiento y del dolor que experimentaron en afrontar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, el género, pero en general sobre cuál es la influencia de la Iglesia Católica en la vida cotidiana de todas estas mujeres. Por lo tanto, como yo dije antes, ningún participante en este estudio habló claramente de abuso espiritual. En una institución patriarcal como la Iglesia Católica, en el que el hombre es quien define las reglas y a las mujeres se les ignora, es difícil para las mujeres reconocerse. Y además se afirma que cuando las mujeres, la historia de las mujeres no se cuentan y cuando no se reconocen sus experiencias, no se reconocen sus sentimientos y no se le da espacio a la interpretación de las mujeres, esto es algo que no ocurre casi nunca. Y cuando las historias de las mujeres no se tienen en consideración, todo esto confunde a las mismas mujeres cuando tienen un cierto sentimiento, se sienten confundidas y no saben si lo que sienten es algo correcto o no. Audre Lorde escribe que racismo y sexismo son palabras que utilizan los adultos, pero ¿qué significa? Significa que los grupos marginalizados, así como el grupo de las mujeres, sufren de abuso aún antes de tener las palabras para describir todo esto. La experiencia de las mujeres subraya la experiencia de identificar y darle el nombre correcto al abuso espiritual. Y cuando este abuso no se reconoce, esto tendrá una importancia aún mayor hacia las mujeres que lo experimentan, porque no se les reconocerá toda esta experiencia. Yo hablo de abuso espiritual que se verifica en la vida cotidiana, en la vida de todos los días y que a menudo lleva a una dificultad psicológica. Yo hablo del abuso espiritual que se verifica a diario. Y darle el nombre correcto es importantísimo, porque el abuso espiritual puede tener un impacto negativo en quienes lo sufren, seguramente. Además, se afirma que utilizar las palabras correctas puede llevar a una mayor comprensión de la experiencia que vivimos. Por lo tanto, darle el nombre correcto al problema puede marcar la diferencia. Y antes no se podía entender la experiencia si no se le daba la definición justa. Y ahora, dándole su nombre justo, ya sabemos cuál fue el pasado, cómo afrontar todo esto. Y cuando el abuso espiritual se verifica a diario en el catolicismo, a menudo esta dificultad espiritual no se reconoce, no se le da la importancia que debería tener. Por tanto, nuevamente, darle el nombre correcto a todo esto proporciona una oportunidad para empezar a curarse y a cambiar también. Thank you, Dr. Muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda, por brindarnos toda esta información, por participar al acontecimiento de hoy. Yo veo que hay un poco de... La chat está un poco animada, por lo tanto ahora Susana, mi colega, nos va a ayudar a tener las preguntas. Si hay preguntas para las ponentes, pueden utilizar el chat y escribir la pregunta en uno de los 4 idiomas. Algo práctico. En el momento en el que, por favor, hacen su pregunta, díganos para quién es la pregunta. Susana. Muchas gracias. Gracias a nuestras ponentes. Gracias a Rocío, a Casey, por su análisis tan
increíble. Y tengo que decir que, aunque yo ya sabía de lo que iban a tratar, fue verdaderamente asombroso escuchar sus testimonios, el testimonio de Ana. Ahora quiero retomar también lo que dijo Tracy al final, es decir, la normalización del abuso que a menudo nosotros no vemos. Y yo creo que es bastante importante ver claramente lo que ocurre a las hermanas religiosas. Lo que hemos escuchado en el testimonio de Ana, de hecho, forma parte de nuestra vida, de todas las mujeres católicas. Por lo tanto, yo tengo una pregunta para Rocío y Tracy. Es algo estructurado que forma parte de la práctica, de la teoría estructural de la Iglesia, como nos dijo antes Rocío. Entonces, todas estas virtudes que nosotros aprendemos desde el bautismo, el sacrificio, abandonarse, dejarse al servicio, la obediencia. ¿Dónde se incluye todo esto? Hay versiones sanas de estas virtudes, es decir, se puede vivir todo esto de manera libre y digno, o simplemente no. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que todas estas virtudes se llevaron a cabo de una manera particular, porque si nosotros seguimos simplificando ese tipo de lógica, si seguimos obedeciendo de esta forma, nosotros estaremos más cerca a Dios. Por lo tanto, crea casi un choque ver todas estas historias. Por ejemplo, en la historia de Ana, ¿cómo fue el impacto? ¿Cómo se podía salvar de la obediencia, del sacrificio? Yes, I would say also that I think we are in the moment of redefine, because, Bueno, for example, sí, yo creo que vamos a definir nuevamente cuáles son las cosas, porque la autoridad, por supuesto, es necesaria. No es algo que podemos eliminar totalmente. Tenemos que volver a definirla, of course, a community needs an porque el superior y la superiora no representan a Dios. Seguramente la comunidad necesita una autoridad, but you pay the boss. pero cuando se trabaja en una oficina, sí, tenemos un jefe, se obedece al jefe, porque se hace porque es la autoridad de esa comunidad específica. Y eso está bien para la estructura, pero no porque representa a Dios. Por lo tanto, yo creo que tenemos que... Nosotros el error que cometimos es volver sagrada la autoridad, pero en realidad tenemos que saber que no, el superior no representa a Dios. Simplemente sirve para organizar la comunidad. Por lo tanto, no hay que someterse o abandonar su propia voluntad, su propia inteligencia también. Por lo tanto, hay que definirse de manera más profunda. Hay que definir nuevamente todo esto. Y eso también por lo que se refiere a la espiritualidad. Estos términos fueron utilizados de mala manera. Por esta razón, es necesario volver a considerar la interpretación del Evangelio. Dios nos dijo, tienen que hablar a los demás así como me aman a mí, mientras que este tipo de amor casi se anula. Yo creo que es necesario oír el desequilibrio en la interpretación del Evangelio y proporcionar una voz a la voz de las mujeres, porque no puede prevalecer una sola interpretación. Aquí vemos algo en el chat. Nos sugiere una idea de interpretación de la figura espiritual del padre y de la madre. ¿Cómo consideran esta relación? Ya que normalmente se entra en el desarrollo espiritual en una comunidad. Y normalmente se suele tener esta guía espiritual
o por lo menos alguien que nos guíe en nuestro crecimiento. Y esta figura, esta persona también tiene que volver a definirse de forma más clara dentro del concepto de guía espiritual. Bueno, yo creo que deberíamos seguir dando una definición de obediencia. Por lo tanto, tenemos pater, pater familias, mater y así sucesivamente. Y nosotros somos los hijos, pero en realidad no es así. Nosotros tenemos que volver a definir también qué es la guía espiritual. Nosotros no nos damos obediencia a nuestro director espiritual. Esa es una persona de la que recibimos consejos y podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que esta no es la solución apta para mí. Por lo tanto, yo creo que todos estos términos como padre espiritual, madre espiritual, yo creo que son muy paternalistas. En cambio, nosotros somos personas adultas, personas que tienen derecho de recibir asesoramiento y consejos, pero no más de esto. Por lo tanto, tenemos que volver a considerar una interpretación correcta. Yo creo que desde cierto punto de vista nosotros tenemos que pensar en cómo definir y qué tipo de relación creamos también con Cristo, por ejemplo, como a menudo hacemos, y cómo esta relación se dirige hacia un sacrificio, porque sí, por supuesto existe un sufrimiento y sacrificarse en el Evangelio, esto existe, pero está también el derecho de florecer y crecer en armonía con nuestro prójimo, con Dios. Por tanto, yo creo que tendríamos que pensar con mucho cuidado en cuál es el sentido que tenemos que sacar de la escritura sagrada y cómo aplicarlo de la mejor manera. Aquí tenemos una pregunta para Tracy, sobre todo, aquí en el chat. Una pregunta para definir de mejor manera, para definir cuáles son los límites. Cuando las ambigüedades y las cuestiones existenciales que todos nosotros vivimos se definen como violencia o abuso también. Bueno, yo creo que definiría más que nada el término lucha espiritual. Cuando nosotros vivimos un traumatismo espiritual, un traumatismo existencial, empieza un proceso de curación y de lucha, y por lo tanto la persona se da cuenta de que existe un problema en su relación con Dios y con lo divino. Además de tener dificultades interpersonales, por supuesto, como por ejemplo tensiones con su familia o problemas que ya existían anteriormente. También hay una disidencia interior entre los conflictos, por ejemplo, con la doctrina. Y a veces tenemos también la incertidumbre, sentimientos de contraste. Todos estos se pueden encontrar en la historia personal, en la vida espiritual también, que debería ir aún más allá. Y a veces no se puede entender si los problemas son reales o no lo son. Y tenemos también una gran contradicción en la base. Nosotros oímos las mismas cosas en la historia de Mónica también cuando habló de sus dificultades en no saber quién era, en saber por qué no podía tener hijos, si Dios le estaba castigando o no. Por tanto, yo creo que cuando esta lucha se vuelve tan real, entonces en aquel momento se puede verdaderamente hablar de uso espiritual. Gracias. Tenemos también una pregunta para Rocío. La vida religiosa, así como yo la he vivido. Un momento, estoy buscando la pregunta en chat. Sobre todo en las primeras etapas de la formación, requiere también una separación clara de la vida anterior. Y esto, por supuesto, puede ir en detrimento de la identidad de la personalidad de la persona. Y para construirlo sobre el carisma de la congregación, ¿este procedimiento es necesario o existen otras estrategias para formar esta vida religiosa? ¿Existen? De verdad. Yeah, I agree. I think that no, you cannot Sí, break. bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos separarnos del pasado. No se puede hacer porque nuestro pasado nos pertenece y nosotros somos nuestro pasado, ya que yo creo que una buena formación incluye
también el pasado, cura el pasado y mira hacia el futuro. No niega el pasado, no tiene que hacerlo. Yo creo que una de las señales de alarma, como vimos en nuestro vídeo, es también entrar en una congregación en la que se nos pide olvidar el pasado de nuestra anterior vida, romper las relaciones con nuestras familias y amigos. Yo creo que es algo enfermo y no es algo que sienta bien para nosotros, no le sienta bien a nadie. Yo creo que cada uno tiene en este caso tiene una nueva realidad, una nueva vida y es normal. Y esto tiene, sí, que preservarse, pero no hay que cerrar la puerta al pasado cuando se abraza esta nueva vida. Hay que entrar, en cambio, en un procedimiento de madurez. Y si yo conozco grupos y estrategias sanas, yo sí creo que existen. Yo encontré varias comunidades que son muy maduras. Por ejemplo, aquí hay varias amigas que tienen un gran sentido de comunidad. Forman a las novatas, a las nuevas, con su relación con las superioras, que fomentan la independencia. Todo esto es bastante maduro. Se muestra la gran madurez, porque se ve que es una relación entre adultos y no entre niños. Y esto a menudo ocurre porque a menudo se ven a las nuevas integrantes como si fueran niñas, pero no es así. Hay que considerar la madurez de cada individuo. Y bueno, sí, yo creo que existen experiencias positivas. Yo conozco también experiencias positivas de las benedictinas en Australia, que intentaron establecer y crear relaciones de autoridad como entre amigos, entre pares en sus comunidades. Entonces, sí, creo que hay grupos que intentan mejorar también. No conozco muchos, valgan verdades, pero sí existen. Yo creo que tenemos que terminar la parte de las preguntas porque estamos terminando nuestro tiempo. Pero también tenemos que darle un poco de tiempo a nuestros intérpretes y quiero agradecer a todos ustedes por su participación, por sus comentarios que vemos aquí en el chat. Vemos no solo preguntas, sino también comentarios muy fuertes e importantes. Muchos dicen, por ejemplo, que esta conversación ha sido de gran apertura, pero también de gran dolor. Muchas gracias a Rocío, muchas gracias, Tracy. Espero que podamos hacer abrir los ojos aún más, porque yo creo que lo más importante es proporcionar el justo nombre a las cosas para emprender un camino de reconstrucción. Y además yo quiero, bueno, aquí tenemos un comentario por parte de Rusty Dyrensen, que hoy está con nosotros como público, Doris, que según ella nos hemos olvidado de nuestra cultura evangélica, que no es un objetivo para sí mismo, sino también para nuestro crecimiento. Y este también es algo que tenemos que recordar y un buen punto de partida para volver a definir la pobreza, la obediencia y todos los demás factores que se incluyen en la espiritualidad cristiana. Por lo tanto, gracias. Gracias a todos otra vez. Gracias a nuestros intérpretes. Gracias, Matilde, por haber introducido esta sesión de hoy en día. Y les quiero invitar entonces a nuestros siguientes encuentros en los 16 días de actividad contra la violencia de género. Mañana nos vamos a ver a las 4 de la tarde. Por supuesto, siempre horario europeo. Y vamos a hablar de los abusos de los sacramentos, que es un tema muy relacionado con los abusos espirituales, pero hablaremos de forma un poco más concreta de ello. Nos perdonarán nuestros oyentes australianos o de Nueva Zelanda, pero así como los estadounidenses, pero estos son los horarios. Por lo tanto, les quiero agradecer nuevamente. Sigan siguiéndonos. Nosotros, por supuesto, vamos a tener aquí nuestros comentarios y las preguntas para el chat y los vamos a utilizar para aprender aún más. Muchísimas gracias.